Hermanos, buenos días. Les saluda su hermana Sandra Macetas, muy complacida de poder saludarlos en esta mañana y compartir el devocional de hoy. El capítulo que nos toca es el capítulo 25, ¿ya? Y vamos a ir nombrando, porque aquí en este capítulo hay subtítulos que vamos a hacer resúmenes de ellos para poder entrar a una parte que considero que debemos detenernos un poquito más, ¿ya? A ver, vamos a ver, la primera parte nos habla acerca de los descendientes de Abraham y Cetura, ¿ya? Nos dice que Cetura era una mujer que Abraham tomó, con la cual tuvo hijos, ¿ya? Era una de sus concubinas. Debemos recordar que anteriormente esto estaba permitido porque la población en la tierra era muy pequeña y se necesitaba la multiplicación, ¿no? Y que pudiera poblarse la tierra, ¿no? Que pudiera aumentar la raza humana. Entonces, en ese entonces, pues no era un pecado o no era algo visto de la manera en la que hoy es visto y condenado, ¿no? Entonces, con Cetura tuvo hijos y acá los nombra a sus descendientes que tuvo con Cetura, ¿no? Pero también nos dice que dio todo lo que tenía Isaac, porque debemos entender que Isaac era el hijo de la promesa. Isaac fue el hijo que tuvo con Sara cuando ella tenía 90 años, ¿no? Fue un milagro Isaac y fue aquel hijo de la promesa, ¿no? A través de él, el Señor le dijo a Abraham que se convertiría en padre de naciones y que su descendencia sería como el polvo de la tierra, que si se pudiera contar sus partículas, ¿no? Entonces, realmente le dejó todo a él, ¿no? Los hijos que tuvo con sus concubinas, él dio dones, regalos, presentes, ¿no? Pero no les heredó todo lo que tenía. Todo lo que tenía heredó a Isaac. Y mandó también lejos de Isaac, ¿no? Para que pudiera no estar con sus hermanos, para que esto no pudiera significar un riesgo en el cumplimiento de la promesa de Dios en el caso de Isaac, ¿no? Ahora, eso es del versículo 1 al 6. Ahora vamos a pasar al siguiente subtítulo que nos habla de la muerte de Abraham, que está del versículo 7 al versículo 11. Nos habla acerca de que Abraham fallece a los 175 años. Dice que tuvo una buena vejez. Imagínense, ¿quién no quiere tener una buena vejez, no? Normalmente cuando hablamos de vejez hablamos de una etapa muy crítica, muy dolorosa, muy difícil, ¿no? Pero dice que tuvo una buena vejez y estaba lleno de años, ¿no? Miren, en la Biblia nos dice que largura de años, longevidad, es una bendición, ¿ya? Que si Dios ha permitido que tú vivas en la tierra muchos años, esa es una bendición, porque no todos tienen ese gran privilegio, ¿no? De vivir tantos años en la tierra, ¿no? Mucha gente que ha fallecido muy joven. Entonces, Dios bendijo a Abraham con tantos años y dice que tuvo una buena vejez. Ya, ahora vamos a pasar al siguiente subtítulo, donde nos habla de los descendientes de Ismael, del versículo 12 al 18. Entonces aquí nos habla de los descendientes de Ismael. Debemos recordar que Ismael era el hijo, el primer hijo, bueno, el hijo que tuvo pues antes de tener a Isaac con Sara, ¿no? En ese entonces Sara se desesperó porque no tenía descendencia. Entonces le dijo a Abraham que tuviera un hijo con Agar, que Agar era la sierva de Sara, ¿no? Y le dijo que tuviera con su sierva, que iba a ser como si lo hubiera tenido con ella y que ese iba a ser el hijo que podría heredar absolutamente todo y iba a ser el portador de la promesa de Dios, ¿no? Pero ya sabemos que Dios no permitió eso y que permitió que Sara a sus 90 años pudiera concebir a Isaac, ¿no? Y Isaac fue una promesa, ¿no? Un milagro que ocurrió porque, pues, si lo vemos ahora, una mujer a los 90 años no puede concebir, no puede tener hijos, ¿no? Pero Dios siempre hace las cosas así para demostrarnos que Él es poderoso y que Él puede hacer
todo, absolutamente todo, tiene el poder para hacer lo que para los hombres es imposible, ¿no? Entonces, nos dice que Ismael falleció a los 137 años, ¿no? Y ahí quedamos con el versículo 18. Ahora vamos a pasar al siguiente subtítulo, ya nos habla del nacimiento de Jacob y Esaú, ¿ya? ¿Quiénes eran Jacob y Esaú? Los hijos de Isaac. Isaac, el hijo de la promesa, ¿no? Entonces dice que a los 40 años Isaac toma a Rebeca por esposa, a los 40 años. Y pues descubren, ¿no? Me imagino que hubieron muchos intentos de poder tener descendencia y descubren pues que su mujer, que Rebeca, era estéril, ¿no? Entonces dice que Isaac ora al Señor, le pide al Señor que quite la esterilidad de Rebeca y dice Jehová acepta. Aquí me quiero detener porque es importante que podamos reflexionar acerca de esta parte, porque dice que primero debemos entender que lo que Dios toca lo transforma, lo que Dios toca lo sana, lo restaura, lo transforma, lo vuelve algo diferente y magnífico, ¿no? Entonces dice que Dios aceptó. Ahora, hay una parte aquí donde dice, y me llama la atención, donde dice Jehová aceptó, hermanos. Jehová aceptó, o sea, aceptó la petición de Isaac. O sea, ¿qué quiere decir? Que el Señor a veces no va a aceptar nuestras peticiones. Hermanos, no todo lo que le pidamos al Señor, el Señor lo va a hacer. No porque no tenga el poder, porque Él tiene el poder para hacer absolutamente todo. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Él no tiene limitaciones y Él puede hacer absolutamente todo. Pero debemos entender que muchas veces lo que le pidamos, el Señor nos va a decir que no. ¿Por qué? Porque el Señor es soberano y sobre todo porque el Señor es bueno, hermanos. Él dice en su palabra que, que sus pensamientos son más altos que los nuestros, que dice que Él tiene un plan para nosotros, un plan de bienestar, de bien, para cumplir el propósito que nosotros queremos. Y dice en su palabra que su voluntad es buena, agradable y perfecta, hermanos. Entonces, si el Señor nos dice que no en algún momento, aunque para nosotros sea lo peor que nos pueda pasar, o sea, algo, motivo de frustración, motivo de decepción, ¿no? Con el Señor, es porque el Señor nos está protegiendo de algo, hermanos, y tiene una bendición mayor para nosotros, porque nosotros somos limitados, hermanos, solo podemos entender y analizar las cosas y entender la vida y las cosas según nuestra experiencia, según lo que como humanos podamos ver, y es tan limitado. Pero Dios que ve el futuro, Dios que nos conoce, Dios que tiene ya planes y un propósito con nosotros, pues ve más allá, ¿no? Entonces, Él nos va a decir muchas veces que no, hermanos, porque para más adelante el Señor tiene algo mejor que nosotros de todas maneras, ¿ya? Entonces, vamos a pasar al versículo 22 ahora. Debemos recordar que mire, si a los 40 años Isaac tomó a Rebeca por esposa, pero fueron 20 años que ellos no tuvieron hijos, ¿no? Y dice que cuando Isaac tiene 60 años es cuando nacen sus dos hijos, ¿no? Esaú y Jacob, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a leer el 22. Dice, y los hijos luchaban dentro de ella, o sea, ella sentía que sus hijos pues luchaban, ¿no? Y ella se sintió muy fastidiada, ¿no? Muy, muy incómoda, muy preocupada acerca de esta situación. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, ¿no? Fue a orar, ¿no? Porque sentía mucha, mucha angustia de esta situación. Y Jehová le respondió y le dijo, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Él, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. ¿Ya? Entonces el Señor ya le contaba a ella
de lo que iba a suceder en el futuro. No sé si ella lo habrá entendido en ese momento, pero Dios ya le había manifestado lo que sucedería más adelante. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí, habían gemelos en su vientre, ¿no? El Señor ya se lo había anunciado, porque recordemos, hermanos, que en este tiempo era imposible poder saber si eran gemelos, de qué sexo eran. En este tiempo, pues, la tecnología ha avanzado tanto que se puede ver eso, que se puede saber, ¿no? Aun cuando las criaturas no han nacido. Pero en ese entonces no había manera, ¿no? Y ya cuando nace, pues nacen gemelos, ¿no? De su vientre. Y ahí es cuando de repente ella entendió lo que Jehová le había dicho en algún momento. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, dice, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, dice, trabada su mano al calcañal de Esaú, o sea, le estaba cogiendo el calcañal a Esaú. Y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Ahora vamos a ir al otro subtítulo donde dice, Esaú vende su progenitura. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa. Miren, el mayor fue diestro en la casa, un hombre rudo, ¿no? Un hombre fuerte, un hombre tosco, ¿no? Y era, dice, diestro en la casa, muy hábil para la casa. Hombre de campo, dice, ¿no? Eso quiere decir un hombre rudo, ¿no? Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Miren, aquí ya se veía, se perfilaba la personalidad de cada uno, ¿no? Mientras que Esaú era un hombre rudo, tosco, ¿no? Más dado a la ejecución, a lo motor, ¿no? En el caso de Jacob era quieto, dice, ¿no? Era quieto, habitaba en tiendas. Eso quiere decir que era una persona más analítica, más perceptiva, que pensaba más, ¿no? Que analizaba más las cosas. No era de comportarse de manera impulsiva, sino era una persona muy sutil, ¿no? Muy sutil, muy analítica, ¿no? Dice, y amó Isaac a Esaú. Isaac, ¿a quién amó? A Esaú, porque comía de su casa, dice. O sea, como Esaú le traía alimento a su papá, él lo amó, ¿no? Y Rebeca amaba a Jacob, las mamás siempre amando y apegándose más al hijo que está más cerca, ¿no? Y dice el 29, y guisó Jacob un potaje, es decir, el menor, el que se quedaba en las tiendas, guisó un potaje. Y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, miren, él estaba cansado, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Miren, Jacob era un hombre rudo, muy impulsivo, ¿no? O sea, le dijo, estoy con hambre, así que dame de comer, ¿no? Lo que has preparado. Y Jacob lo había planeado todo, ¿no? Entonces aprovecha la vulnerabilidad de Esaú, la situación en la que estaba, para decirle que le venda su primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? O sea, tuvo en poco, hermanos, la primogenitura. Debemos saber que la primogenitura era un regalo de Dios, era un privilegio de Dios que le da solamente a los hijos mayores, a los primeros. Era un privilegio, ¿no? Pero como Esaú era un hombre rudo, un hombre más orientado a lo que se llama el hedonismo, ¿no? A buscar el placer, a darle el placer a la carne. Entonces, ¿qué hace? Ya, no me sirve para nada. Dice, tuvo en poco lo que para Dios es importante. Fíjense ustedes la actitud de Esaú, tuvo en poco, hermanos. Si nosotros vamos a ver esto, Esaú, más que ser víctima de Jacob, fue víctima de su ignorancia, de su impulsividad, ¿no? Entonces, le dice ya, ¿para qué me va a servir, verdad? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró,
y vendió a Jacob su primogenitura. No sé si Esaú realmente renunció y no le importó, o él creyó que todo esto era un juego y que aún ese juramento no tenía valor y no le quitaría absolutamente nada de lo que él cree. Lo cierto es que fue muy imprudente, muy necio e hizo malas cosas, ¿no? Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado, dice, ¿no? De las lentejas. Por eso es que se dice, se vendió por un plato de lentejas, ¿no? Se utiliza esa frase porque justamente eso fue lo que pasó en esta situación, ¿no? Él se vendió su primogenitura, vendió su bendición por un plato de lentejas. Lo que sucede hoy en día, la gente desprecia las cosas de Dios, lo eterno, lo más grande, lo valioso, lo que va a permanecer para siempre, por cosas pequeñas, hermano, por cosas que simplemente un día se van a desgastar, un día se van a acabar, un día la polilla se lo va a comer, por cosas insignificantes, ¿no? Dejan atrás lo que realmente tiene valor. Y eso fue lo que hizo Esaú, ¿no? Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Dice, así menospreció Esaú la primogenitura. Menospreció Esaú su primogenitura, el privilegio, la bendición que Dios le dio, lo menospreció y puso por encima de lo que Dios le había dado, puso por encima el placer a su carne, ¿no? Algo carnal, algo temporal. Entonces, esto nos enseña, hermanos, que debemos valorar pues lo que Dios nos da, hermanos. A veces somos necios y decimos, ¿para qué me sirve? ¿Qué hago yo metido en la iglesia? ¿O qué hago yo hablando de Dios y de nada me sirve? ¿Acaso por eso me pagan? Dice la gente, ¿no? Pierdo el tiempo, dicen. Con Dios se pierde el tiempo en las iglesias, hermano. Esa es la gente que es como Esaú, ¿no? Que tiene en poco las cosas de Dios, ¿no? Y que piensa que lo valioso está allá afuera. Pero analicemos las cosas, hermanos, porque a partir de esta situación, la historia da un giro tremendo y todo cuanto Dios había preparado para Esaú, pues llega a poseerlo Jacob. Como les digo, Esaú no fue víctima de Jacob, Esaú fue víctima de su irresponsabilidad, de su inmadurez, de su actitud, ¿no? Entonces debemos aprenderlo, reflexionar, hermanos, en esta mañana acerca de la palabra del Señor y esperamos ansiosos de lo que vaya a continuar después, ¿no es cierto? Muchísimas gracias, que el Señor los bendiga en este día, que les dé fuerzas, hermanos, para continuar. El Señor está de nuestro lado, hermanos. Muchas bendiciones.